Si hay una montaña, vas y la subes. Si ves un río, te arriesgas y lo cruzas. Si el camino es pedregoso, sigues y no le echas la culpa. Si hay que trabajar día y noche, trabajamos día y noche. Ese es el espíritu del emprendedor chileno. Y si las pymes no vienen a nosotros, nosotros vamos a las pymes. Aquí comienza Chile al Hombro, el show de los emprendedores de la Metro. Grandes historias y testimonios que inspiran, con las voces de miles de chilenos y chilenas que están construyendo un país mejor. Aquí nos lanzamos. Ahora nadie nos para. Ya estamos embarcados con Chile al Hombro, el show de los emprendedores. Con la conducción de uno que sabe, el periodista y director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo. Se abren las cortinas del mejor emprendimiento de la Metro. Ya estamos al aire, bienvenidos a un nuevo programa de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile, aquí obviamente en la Metro FM. Soy Álvaro Izquierdo y como saben ya nos juntamos aquí todos los programas, los fines de semana, a veces en la semana, para hablar de emprender. Pues obviamente en Chile lo bueno, lo malo, lo feo, lo difícil que es emprender en Chile, y no solamente en Chile, siempre lo repetimos, en todo el mundo, porque emprender es complejo, pero hay que hacerlo, no hay que perder la esperanza. Y acá, bueno, en Chile al Hombro invitamos a autoridades, exautoridades, invitamos a líderes de opinión de distintas temáticas, a rostros del mundo del emprendimiento, a distintas personas que nos vienen a mostrar un poco lo que ellos piensan. Pero lo más importante que hacemos nosotros es traer a emprendedores y a emprendedoras reales, ¿cierto?, de carne y hueso, que están trabajando en el día a día en Chile y que literalmente hacen lo que hace este programa, como se llama este programa, que es echarse el país al hombro, ¿cierto? Y con ese esfuerzo, con esas ganas, con esa dedicación, dan empleo, ¿cierto? Y hacen que Chile sea cada día más pujante. Así que de eso se trata Chile al Hombro. Y les recuerdo también que pueden escucharnos en Santiago, obviamente, en la 95.9, pero también pueden hacerlo en Villarrica y Pucón en la 91.5, en Temuco y Padre Las Casas en la 94.3. Pueden escucharnos y vernos en la metrofm.cl, nuestra gran plataforma ahí donde se alojan todos los programas. Ahora también en YouTube, en la Metro TV y también en el canal 194 de Zapping. Así que hay muchas plataformas. Hoy día la Metro es multiplataforma. Pueden vernos y escucharnos. Y nunca se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, la Metro CL, tanto en Facebook como en Instagram y también en X, ¿cierto? Ex Twitter, en esa red social que es media combativa también a veces. Y si usted está emprendiendo, quiere emprender, está en proceso, le ha ido bien, le ha ido mal, da lo mismo. Si es un emprendedor o se considera como tal, puede escribirnos también a nuestra producción al celular 569-3188-2414. Y de esa forma, si nos cuenta su historia y es entretenida, puede estar sentado aquí también con nosotros, pues sin ningún problema, contándonos lo que hace como emprendedor o como emprendedora. Así que ahí ya están pasados todos los mensajes de Chile al Hombro. Siempre en nuestro programa ponemos un tema, ¿cierto? Tratamos de que nuestros invitados, los que vienen, hablemos de un tema en particular y que el programa gire en torno a eso. Y hoy día queremos hablar de discapacidad, de inclusión. Hace unos programas atrás también, hace como un par de meses, estuvimos hablando ya del tema de la discapacidad. Estuvimos con dos personas vinculadas al mundo de la discapacidad. Una de ellas, de hecho, era una persona con discapacidad. Fue un programa bien potente. Y hoy día queremos decir que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la accesibilidad, que es una palabra clave que vamos a tocar en este programa. Es un derecho fundamental, ¿ya? Y en particular en el artículo 9 señala la importancia de que los estados identifiquen y eliminen los obstáculos, ¿cierto? Y las barreras, y aseguren que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, a todas las instalaciones y a los servicios públicos y a las tecnologías de la información y de todas las comunicaciones. Eso es una declaración, ¿cierto?, que puede ser bien amplia, un poco etérea a veces, ¿cierto?, un poco tangible, pero hoy día queremos conversar con nuestras dos invitadas respecto de qué está pasando con esa bajada, si esa bajada se está haciendo carne, se está haciendo realidad aquí en Chile, en nuestro país. ¿Cómo está el estado del arte en materia de discapacidad, en materia de inclusión? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo nuestras invitadas también, obviamente, para
tratar de avanzar en ese sentido. Así que hoy día estamos con Fernanda San Martín, que es arquitecta, es emprendedora. Vamos a mostrar a continuación todas las medallas que tiene, todas las cosas que hace la feña. Y también estamos con Anabela Capetillo, entre otras muchas cosas, también experta en gestión estratégica, culturas corporativas, de equipos de alto rendimiento, y es directora de diversidad e inclusión en Red Mujeres Latam, ¿cierto? ¿Cómo están Anabela y Feña? Muy bien, Álvaro. Tiene que hablar cerca del micrófono. Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Buenos días. Oye, muchas gracias a ustedes por venir, por darse el tiempo de estar aquí en este programa, presencialmente también en Chile al Hombro, por venir al show de los emprendedores de Chile y hablar de un tema tan relevante, tan trascendental y que muchas veces no es muy visto por el grueso de la población. Entonces, volviendo un poco a la presentación que yo hacía bien brevemente de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que hace esta declaración, ¿cierto?, tan potente y tan amplia respecto a que es un derecho de que las personas tengan accesibilidad. Me quiero quedar con esa palabra. ¿Cómo estamos hoy día en Chile? Accesibilidad también, un poco, Alvarito, a los chicos, hola, a mi amiga Anabela. La accesibilidad de manera transversal también, y un poco la Anabela ahí nos va también a dar cátedra de cómo esto es una de las patas, se puede decir, importantes para hacer inclusión social, para hacer inclusión sociolaboral. Anabela es experta en diversidad e inclusión y tiene, así como dice Alvarito, hartas medallas. Y hoy día muchas veces pensamos o tenemos ese sesgo o ese paradigma o ese encasillamiento de entender o de pensar que la accesibilidad es igual a la rampa. Esto es mucho más que eso, es muy transversal, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con hoy día lo que hoy día nos mueve, que tiene que ver con la accesibilidad digital, tiene que ver con las oportunidades de poder informarse, de poder llevar adelante procesos, políticas de inclusión, sino que protocolos de seguridad. Todo hoy día tiene que ver con la accesibilidad o las posibilidades que tienen las personas de poder acceder en igualdad de oportunidades a los distintos quehaceres de la vida o de la cotidianidad. Exacto. Mira, Álvaro, piensa que esta convención es del año 2006. Si uno la mira, es una locura pensar que tenga que haber una convención para decir que personas con una situación particular de discapacidad tienen derecho al trabajo, a la salud, a la cultura. O sea, desde ahí uno empieza a conversar, de decir por qué es necesario llegar a eso. Y Chile ha tenido que ir un poco más allá y establecer normativa de cuota. Los temas de diversidad e inclusión en Chile establece que las empresas de 100 o más trabajadores tienen que tener personas con discapacidad. Y nos fuimos quedando cortos en eso porque las organizaciones se dieron cuenta que no es suficiente tener cuotas. Las personas tienen que estar preparadas, y después aparece una nueva ley que las empresas tienen que tener a alguien con las competencias necesarias, que son los gestores. Y cuando se habla de accesibilidad, Fernanda es experta en la accesibilidad física de instalaciones. Pero yo te quiero decir que las conversaciones que a veces quedan cortas tienen que ver con la accesibilidad en las relaciones, la rampa de cómo yo me relaciono contigo. Porque el sombrero de discapacidad es muy amplio, pero cuando empezamos a hablar de tipos de discapacidad, las discriminaciones son distintas. No es lo mismo tener una discapacidad física, una amputación en una de tus piernas, que una de salud mental. Una discapacidad visceral. Por ejemplo, que no son visibles, claro. que a veces cuando nos encontramos con esas condiciones de discapacidad, no aparecen esas conversaciones, y si no aparece la conversación, no aparece la rampa de accesibilidad. Y ahí quedamos en un espacio de silencio. Y por otro lado, que también yo creo que a veces no lo hemos hecho también, que nos orientamos solo en la persona con discapacidad, pero hay un mundo en esa organización, en ese colegio, que no tiene discapacidad, y hay que preguntarle qué le pasa a ellos con esa condición. En esa familia, hoy día hay empresas que están incorporando como nuevo pilar de diversidad los que tienen el rol de cuidar a un otro.
Sí, claro. El rol de cuidado. Y eso, fíjate que no se le está dando mucha relevancia. Ahora hay quienes lo están agregando como pilar de diversidad. Hoy día en la mañana justamente en una reunión que hablábamos de generaciones. Entonces decía que la generación X es la generación sándwich hoy día, que tiene a los papás vivos, que tiene hijos para abajo, pero esos papás ya no están con una situación de salud muy funcional. Entonces, ¿qué hacemos con ese cuidador que durmió 2 horas anoche y igual mañana va a trabajar? Entonces, hablar de discapacidad tiene muchas aristas. Y normalmente ese cuidador suele ser cuidadora, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos tiene un rostro femenino y eso sí ha ido cambiando. En nuestro equipo, una de las personas que trabaja, él trabaja justamente de manera online porque cuida a uno de sus abuelos, ¿ya? Entonces no lo hacemos muy visible porque cuando queremos también decir lo que es mayoría, es bueno también en las conversas decir por qué son mayoría también. Oye, y este es un tema que efectivamente queda atrás, ¿cierto? Siempre queda debajo de la mesa, un poco oculto. Sí. No hay que desconocer que se ha ido avanzando, indudablemente, ¿cierto? Con distintas iniciativas, a través de instancias de gobierno, instancias privadas, de organizaciones, ONG, fundaciones. Se ha ido avanzando, pero no lo digo yo, sino que también las invitadas del otro día me decían, es absolutamente insuficiente todavía. ¿Cómo revertimos esta tendencia? ¿Cómo damos vuelta a la tortilla aquí? Yo creo que el trabajo parte por la concientización, la sensibilización, la conversación, el plantear la mesa, en dejar los tapujos, en cambiar los paradigmas asociados a que hacer inclusión laboral. Sí, son grandes cambios relacionados como cómo yo, y ahí la Anabela puede detallar un poco más, cómo yo intervengo en el equipo de trabajo, cómo yo intervengo en mi empresa, cómo yo hago, y ahí existen herramientas de trabajo para poder llevar adelante ciertas líneas como de acción. O sea, incorporar a una persona con discapacidad no es... Yo llamo por teléfono a una fundación y con lo que pasaba antiguamente, y digo, ¿sabes que necesito cumplir con la cuota? Tráigame, casi como que estoy comprando algo por internet. Si no hay un trabajo detrás, un trabajo sólido, un trabajo desde la concientización, un trabajo con el equipo que va a ser parte o que es parte de... o con el jefe directo, hay un montón de variables asociadas a poder incorporar a una persona con discapacidad más que la mera acción de incorporarlo. Si no hay un trabajo detrás, yo creo que desde todas las planas, desde el CEO hasta los... Tiene que haber un cambio cultural, parecerá. Es desde el cambio cultural y eso yo creo que es súper relevante tratar de trabajar desde todas las aristas. O sea, el tema del cambio cultural es importante, el tema del trabajo con los equipos es importante, entender qué pasa con el trabajador a lo mejor y su familia es importante, cuáles son las herramientas de oportunidades que le estamos dando, como por ejemplo, los ajustes razonables tienen que ver también, no solamente yo quiero sacarlo del encasillamiento de la rampa. La accesibilidad es mucho más que infraestructura. La accesibilidad y los ajustes razonables tienen que ver, por ejemplo, si yo tengo un usuario, una persona que trabaja en nuestra empresa y es usuario de silla de ruedas o vive lejos y tiene problemas de locomoción y él entrar a trabajar a las horas peak es un problema, yo realizando ajustes razonables, por ejemplo, con el ingreso y la salida de flexibilización horaria, es un aporte, es una medida, es una acción. El teletrabajo también es una acción. Ahora, no significa con eso que vamos a tener a todas las personas con discapacidad trabajando desde la casa, sino que va a depender de las circunstancias, como lo que explicaba la Anabela en relación a las personas que tienen a cargo, que son cuidadores. Entonces, hay distintos tipos de ajustes que se puedan realizar en función a poder entregar mayores oportunidades, más que en el mundo laboral, donde todavía hay una brecha gigante para que la población de personas con discapacidad, las mamás o cuidadoras, las personas mayores también, las personas mayores entran mucho dentro de esta población que es súper invisibilizada, que es bien vulnerable, para poder acceder a algo que es un derecho que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo. Sí. A mí al respecto me gustaría decir que cuando se habla de diversidad se tiende a encasillar por discapacidad, mujeres, orientación sexual y se nos olvida el principio de unicidad, pensando en el ejemplo de la Fernanda.
ocurrió que en la época de la pandemia todas las personas que tenían discapacidad se fueron para la casa. Sí. Todas las personas que tienen discapacidad van a entrar en un horario diferenciado. Y tenemos que pensar que cada persona es única y repetible. Y desde ahí requiere que ese cambio cultural, ¿sabes por dónde pasa? No solamente lo que tú declaras en tu sitio web, que casi todos declaramos casi lo mismo en las organizaciones, sino lo que haces. Y en el hacer requiere tener esa conversación. Y esas conversaciones son claves, porque si no, la gestión de diversidad de cualquier pilar genera fatiga temática finalmente. No lo hacemos bien. Oye, Anabela, y además te sumo otra cosa. Ahora que tú lo mencionaste tan así. Claro, en algún minuto de la pandemia, todas las personas con discapacidad para la casa. Sí. O sea, ¿no se genera también una especie de segregación? No, segregación, porque al final la inclusión yo entiendo que es distinto, ¿no? Es distinto a sacarlos del espacio donde estamos todos. Y es al revés, incluirlo. Y quizás si tú hacías esto de sacarlo y mandarlos para la casa, o que tengan un lugar especial, o que al final lo que estás diciendo es separarlo del resto, y no se cumple quizás tanto esa inclusión, ¿o no? Sí, y tiene que ver con que no hubo mala intención en esa medida. Y lo que pasa es que los resultados a veces son bien nefastos. Mira, todas las organizaciones, yo recuerdo en ese tiempo me tocó participar en un evento con otros países. Europa partieron antes con el tema COVID, y ellos decían, ¿cuáles eran los indicadores de riesgo para que una persona estuviera en su casa? Que tenía un niño pequeño, que tenía un familiar con discapacidad, o ellos tenían alguna enfermedad. Todo eso se fueron todos para la casa y se quedaban en la casa y no podían venir a trabajar. Y me recuerdo que alguien de España decía, ¿sabes qué indicador nosotros no consideramos? Los que estaban solos, los que vivían solos. Y se nos suicidaron 2 personas. Porque a ellos les faltaba ese contacto que te da el trabajo. Cuando la convención habla del trabajo, que es un derecho de las personas, no es solamente el derecho a tener un ingreso a fin de mes, el sentido de pertenencia, el que yo me levanto para algo, que el día lunes es distinto al día domingo, etcétera, etcétera. Entonces, esas conversaciones, Álvaro, a veces no quedan. Entonces nos vamos, como decía el dato de la Fernanda, a ver, necesito 3 personas con discapacidad. Pero tú te puedes encontrar con personas con una misma discapacidad, un mismo grado de discapacidad, personas ciegas, por ejemplo, cero visión. Tú sales a la calle, Álvaro, y puedes encontrar a alguien que está pidiendo dinero. Pero en la otra cuadra te puedes encontrar a alguien con el mismo grado y mismo tipo de discapacidad que está con un perro guía. Y en la otra cuadra te puedes encontrar a alguien que camina con un bastón. Entonces, cuando queremos unificar, se nos olvida este principio de unicidad. Y eso requiere, lo que tú decías, conversaciones. La cultura es lo que se conversa. Sí. Y eso nos falta. Oye, y en ese sentido, ya que estamos hablando como de la cultura, que la cultura al final efectivamente está en todos lados, somos parte de la cultura y se hace a cada rato, ¿cierto? En todo momento. En Chile, ¿tratamos bien a las personas con discapacidad? ¿O nos falta mucho? Estoy pensando en que los típicos los apodos, en que incluso han tenido que sacar manuales en algún minuto del buen trato, de evitar palabras, qué no decir, cómo llamarlo. ¿Hay un poco de morbo, hay un poco de burla en general, o eso ha ido pasando? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que el lenguaje... Yo creo que ese es temazo, ¿eh? El lenguaje primero que nada crea realidad. Acérquense a los micrófonos que me van a retar. Perdón, no me rete, perdón. Ya, ahora sí. El lenguaje crea realidad. Yo, bueno, la Anabela también, en las capacitaciones tengo una tablita de lo que no hay que decir y cómo se dice. O sea, la persona con discapacidad es una persona con discapacidad, la persona ciega es una persona ciega, no de baja visión, el sordo mudo no existe, es una persona sorda. Yo creo que llamar a capacidades diferentes. Tampoco, porque todos tenemos capacidades diferentes. Sí, por eso te digo, hay eufemismos. Hoy día, don Francisco me va a retar, pero don Francisco todavía dice discapacitado. Bueno, es de la vieja escuela, se le puede perdonar porque es don Francisco. Pero es persona con discapacidad. Entonces, yo creo que el lenguaje crea realidad, el uso correcto de las palabras, y eso o que también hablábamos el otro día, no me acuerdo con qué, o el disminutivo. Sí, el niño, la persona con síndrome de Down, el disminutivo, eso yo creo que es algo que hoy día, no sé qué opinas tú, Anabela, pero yo creo que hoy día hemos ido mejorando a raíz que habemos muchas de nosotras que estamos en una machaca permanente en nuestras empresas, en nuestros entornos, con nuestros amigos. Oye, ¿sabes qué? Persona con discapacidad,
no es discapacitado, no es minusválido. Yo creo que un poco eso, ¿no? Sí, o sea, que no lo identifique. Cuando se habla de discapacitado es como que tú te identificas con. Pero una persona con discapacidad puede ser una persona que nació en Punta Arenas, puede ser una persona que tiene tal edad y todo. Entonces, esas distinciones hay que hacerlas en un contexto bien delicado, porque yo parto de la base que no hay mala intención cuando no usamos el lenguaje correcto. Pero eso no quita que tenemos que sensibilizarlo, y la Convención, justamente uno de sus artículos dice, por favor, para que tengamos inclusión real, conversemos del tema. Y a veces ocurre que las mismas personas con discapacidad te lanzan esa rampa y dicen, no, dime así nomás, y yo creo que la invitación es no hacerlo así nomás. La persona tiene un nombre por cédula de identidad, yo siempre digo ahora, a raíz de la ley Karin, que nos toca trabajar, el nombre es su cédula de identidad. Ahora, si yo me llamo María Anabela, y digo, ¿sabes que no me gusta Anabela? Diva Anabela, claro, pero es algo que esté en mi cédula de identidad. Yo te lo estoy diciendo bien. Sí, me lo estás diciendo correcto, me lo estás diciendo correcto. Y esas conversaciones a veces las hacemos porque creemos que el otro no me trata bien. Y el otro a veces porque lo ha normalizado, porque hay una historia de Teletón que por muchos años se hablaba de capacidades diferentes. Entonces, cuando la Convención justamente nos amonestó como país por ese tema, que fue a frenar hartas hojas, claro, o sea, nosotros como país tenemos que usar los conceptos a los cuales hemos adherido a la Convención. Chile, cuando adhiere a la Convención, adhiere a lo que ahí está. Claro. Y las opciones son dos: persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, que ha sido la pelea que tiene que ver, que no es lo mismo una persona en una situación de discapacidad que está en pobreza que cuando no lo está. Exactamente. A veces no puedes comprar la silla eléctrica, a veces no puedes comprar los audífonos, a veces la prótesis te quedó chica y no hay otra y te quedaste sin prótesis. Además hay muchos niveles, eso me lo explicaron también en otro programa, que según el último estudio que había del Senai, la muestra hay un 17% de la población, que son más de 3.200.000 personas aproximadamente, con discapacidad. Pero claro, pero no todos tienen una discapacidad severa. Porque uno, efectivamente, cuando uno dice, no, una persona con discapacidad, dice, esta persona no puede caminar, tiene algún problema, ¿cierto? Más de carácter mental, etcétera. Pero hay personas con leve ceguera, leve sordera, ¿cierto? Y son distintos niveles, y eso también es importante diferenciarlo, porque obviamente esas personas que tienen una discapacidad más leve, evidentemente están habilitados para hacer una vida mucho más normal, entre comillas, mucho más tradicional a lo que nosotros conocemos, y pueden estar en el día a día y movilizarse, interactuar y trabajar en distintos, mucho más funcional. Sí. Entonces esa diferenciación creo que es importante también hacerla, ¿no? O sea, yo creo que también lo hace la ley de inclusión laboral. La ley de inclusión laboral no solamente se enfoca en las personas con discapacidad, sino que las que tienen pensión de invalidez, y de las personas con pensión de invalidez hay distintos grados de discapacidad, y también distintos tipos de discapacidad. La discapacidad visceral es una discapacidad que no se ve. La discapacidad psiquiátrica es una discapacidad que no se ve a simple vista. Claro. Entonces, tenemos como decía la nena, desde la Teletón y desde antes, un concepto de discapacidad que es la persona que usa silla de rueda, que es la persona que no se puede mover. Entonces un poco, claro, encasillamos, pero existen estos niveles de discapacidad asociados que tienen que está regido por el Registro Nacional de Discapacidad, y eso lo entrega el CONPIN, y hay un estudio de por medio, con algunos beneficios tributarios en la adquisición de vehículos, algunas cosas. O sea, yo creo que más que nada eso te sirve, el tema del nivel de discapacidad y de estar en el registro, y también para poder enfrentar al día de mañana algún puesto, algún perfil de cargo, por ejemplo. Yo eso creo que es súper relevante. Hoy día, cuando uno va a una empresa y aborda temáticas de accesibilidad o de inclusión laboral, es bien importante tener en claro dos cosas, y ahí la Vela me puede apoyar, que un poco el perfil del cargo, de la actividad que se realiza en una empresa, o para la cual tú crees que necesitas una persona, un profesional X, con X expertise, donde también puede ser una persona con discapacidad, incorporar ese perfil de trabajo, pero también tenés que tener en cuenta cuál es el perfil de la persona con discapacidad que puede llevar a cabo esa labor. Porque no se puede meter, o sea, tampoco, yo no soy experta, yo no sé, yo no voy a poder trabajar a lo mejor en labores de altura porque tengo vértigo, por ejemplo. Entonces es importante también tener la información para saber si esa discapacidad, por ejemplo, tiene asociado alguna otra enfermedad, por ejemplo, epilepsia,
muchas discapacidades tienen asociadas algunas otras enfermedades a raíz de la discapacidad. Por lo tanto, entender un poco cuáles son esos perfiles de cargo y cuál es ese match de los perfiles de personas con discapacidad, entendiendo su perfil funcional, por decirlo de alguna forma, no sé si lo dijo bien Anabela, pero como del accionar. ¿Cómo ahí yo hago el match también para que exista una inclusión laboral efectiva y no esto de la rotación y no de esto de que voy a poner a cualquier persona en cualquier cargo, porque como todos somos buenos y malos y tenemos ciertas habilidades y expertise, yo creo que aquí también eso es importante considerarlo. Y ahí yo creo que la gestión de la diversidad se tiene que profesionalizar. ¿Cómo? Se profesionaliza con el profesional idóneo. Si es que hay una persona que está postulando un cargo, tiene que ser un terapeuta ocupacional el que va a hacer la evaluación de ese puesto de trabajo. ¿Cuáles son las exigencias? El trabajo requiere estar de pie, el trabajo requiere agudeza visual, conocerlo. El trabajo requiere que tengo la persona con un perfil funcional y hago el match. Hay ajustes razonables, sí lo puedo adecuar. Es una persona que tiene una baja visión, tiene queratocono, se encandila. Claro. Por lo tanto, no lo tengo que poner frente a una ventana. A veces los ajustes son posibles, pero a veces también, Álvaro, no son posibles. Y lo que no hay que hacer es hacer esos ingresos. Yo, como dato, que para mí fue impactante, la ley entró en Chile el 2008 del 1% de las empresas. Al año, Álvaro, tenía 11 solicitudes de empresas que me pedían asesorar. 2018, que los asesorara para desvincular. Para desvincular. Al año. Eran 11 solicitudes y tiene que ver lo que está hablando Fernanda, o sea, que tiene que ver con que si tú no profesionalizas, te van a pasar esas cosas y te genera el gran tema de diversidad e inclusión, fatiga temática. ¿La empresa privada hoy día está al debe en esta materia? Todo el rato. La pública también. Todos. Para allá hoy también quería preguntarle particularmente primero de la empresa privada. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que está faltando? Profesionalizarlo, pero tiene que ver con un cambio de cultura, de conciencia, tiene que ver con qué, que no todo es plata y que quizás también hay que trabajar un poco en lo social. ¿Por dónde va el camino aquí? Mira, hay varios caminos. Primero, hay muchos que por convicción definitivamente no lo hacen y dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la multa? Paguemos la multa. ¿Ya? Paguemos la medida alternativa. Pero eso se cambió. Y ahora viene una modificación, entonces muchos lo han hecho. Otros no lo saben cómo hacer y han recurrido al ejemplo que daba la Fernanda, de llamar a fundaciones y decir, mándenme a personas. Pero no es llegar y que lleguen personas. Claro. El proceso de diversidad requiere conversar con el que llega y con el que está. Lo están haciendo para cumplir nomás. Tráeme rápido a alguien para que la cuota. Es un poco eso. No lo y porque saben. Después la dirección de trabajo tú tenés que tener dar cuenta. Entonces, dar cuentas mensual. Sí. Entonces. Y ahí yo creo que también las normativas legales terminan a veces también ahogando a las empresas. También a mí mi impresión es que a veces hay una ley, pero si no viene un reglamento claro de inmediato, genera más fatiga temática. Los temas de diversidad generan fatiga temática, Álvaro. Y terminan odiando el tema. Oye, vamos a seguir, nos va a haber un breve corte. Estamos conversando con Fernanda San Martín y con Anabela Capetillo. Ambas tienen empresas consultoras, ¿cierto?, vinculadas al mundo de la accesibilidad. Son expertas en esta materia. Ahora vamos a comentar un poco más de lo que han hecho ellas en lo particular. Así que nos vamos a un breve corte con The Killers. Bueno. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer.
gotta let me know, are we human or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Porque no basta con tener buenas ideas si no lo damos todo para que sucedan. Seguimos con Chile al Hombro, el show de los emprendedores, junto al periodista Álvaro Izquierdo, acá en la Metro. Seguimos en Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile, hoy día tocando un tema trascendental, ¿cierto? Importante, muchas veces sumergido, que tiene que ver con inclusión, con discapacidad. Y por eso estamos con dos mujeres tremendamente relevantes en este mundo, que conocen mucho, asesoran, tienen sus propias empresas. Me refiero a Fernanda San Martín y a Anabela Capetillo. Anabela, tú eres socia fundadora de Sostenibilidad Relacional. Cuéntanos un poco qué has hecho, y voy a preguntar porque ustedes dos son emprendedoras. Ustedes son Así es. mujeres power, tienen su emprendimiento, hacen mil cosas que de verdad lo quiero decir porque tienen demasiadas cosas, tienen reconocimiento, pero de verdad ustedes podrían estar haciendo otras cosas, ¿cierto? Podrían estar ganando lucas, pero la verdad que el camino o la vida la ha llevado a focalizarse en esto, que tiene que ver con la inclusión, con la discapacidad y con todo lo que ustedes hacen. Entonces, ¿por qué llegaron a esto? Eso es lo que quiero al final transmitir. Llegamos a esto por una convicción de que por este camino de emprendimiento uno puede cumplir su propósito de vida. Y en el caso mío, el nombre no es casualidad, que se llama Sostenibilidad Relacional, que tiene que ver acompañar a las organizaciones de cómo se sostienen relaciones. Todos los que estamos acá, ¿cuántos amigos hemos perdido en la vida? ¿Cuántas amigas? De cosas que descuidamos. Entonces lo que nosotros hacemos es ese acompañamiento, y una de las líneas de diversidad e inclusión, y lo que te decía delante, que a veces no hay convicción de que una persona con discapacidad puede ser un talento, de que a veces creemos que va a ser solo un problema porque si llegamos a desvincularlo va a ser realmente un tema que puede terminar en alguna complicación por discriminación, etcétera, etcétera. Entonces el camino de sostenibilidad relacional tiene que ver cómo acompañamos a las empresas para sostener relaciones donde la diversidad es parte de la vida, si todas las personas somos únicas y irrepetibles. Ese es el camino, y creo que el emprendimiento a mí me lo ha permitido desarrollar en alianza con otras organizaciones, donde Fernanda justamente es una de ellas. Se ha cruzado ahí varias veces. Oye, ¿qué es esto de tú eres experta en una cultura inclusiva? ¿Cómo definimos una correcta cultura inclusiva? La cultura es lo que se dice y lo que se hace. Inclusiva, que a veces se confunde diversidad e inclusión. La inclusión es cuando yo te respeto y tú me respetas. Por lo tanto, la cultura inclusiva tiene que ver con el respeto bidireccional. Y ahora tenemos un marco regulatorio, la ley Karim, en su minuto la ley Zamudio, todo lo que ha ido, todas las últimas modificaciones legales vienen a hablar de que es el único sustento para hacer una empresa sustentable, económicamente sustentable. O sea, quienes trabajan, si no tienen una relación desde ahí, no van a ser un equipo de alto rendimiento, no van a meter goles. O sea, es parte del triple impacto. Exactamente. Y en ese triple impacto, cuando se habla, por eso le llamamos sostenibilidad relacional, hablamos de la sostenibilidad, de cómo nos estamos contaminando, que el planeta está medioambiental, económica y se nos olvida hablar de cómo sostenemos relaciones en un mundo que el abordaje que hemos hecho hasta ahora creo que tiene que tener mejoras,
ellas porque generamos, lo que te decía un poco antes, fatiga temática. A veces hay meses que son especiales para un pilar de diversidad y es tanto lo que abordamos que más que generar adherentes terminamos retractores al final del mes. Anabela, ¿cómo llegaste a esta pata en lo particular? ¿Tuviste alguna experiencia personal, familiar? ¿Cómo Sí. desembocaste en esto? Mira, desemboqué porque yo en mi historia laboral trabajé por muchos años con personas con discapacidad, muy de la mano de lo que establecía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promover instancias de trabajo, y yo me fui por el área de promovamos cultura, también que sean dueños de Santiago, y se hacían los City Tour kilómetro cero, promovamos que también ellos hagan deporte. Y hasta el día de hoy seguimos en instancias de ese tipo. Entonces yo decía, bueno, el mundo de la diversidad es un mundo que a mí me puede abrir una nueva faceta. Después me fui al mundo privado donde seguí con esa temática. Y hoy día sostenibilidad relacional es esa temática, tiene que ir de la mano de todo lo que ocurre al interior de la organización en los distintos niveles, líderes y colaboradores. Fíjate que en la encuesta que nosotros hicimos cuando recién partió la ley de inclusión, le preguntábamos de manera anónima: ¿usted quiere que trabaje en su área personas con discapacidad? Era anónima. Y varios dijeron que no quiero. Y fíjate que lo diferenciamos por el indicador si quien contestaba era un líder o un colaborador. ¿Cuál crees tú, Álvaro? Adivina. ¿Quiénes contestaron que no quería? El Los líder. líderes. No, fíjate, los colaboradores. ¿A los colaboradores? Entonces después nosotros compartíamos los datos, entonces le decíamos a los colaboradores por qué se producía esa mayor tendencia. Y ellos contestaban desde el sesgo del capacitismo, que ellos llegan y lo traen y lo dejan acá, pues, pero el problema es de uno. Claro. Entonces, Tienen esos que, entre sesgos, comillas, hacer cargo. Hacerse cargo. esos sesgos son importantes conversarlos. Claro. Sí, y además otro dato importante que la sostenibilidad relacional es que a veces que el dato no es real. Cuando se habla de los porcentajes de discapacidad, hay muchas más personas con discapacidad Sí, de las que están dateadas. que no sacan su credencial porque ¿Eh? no saben que esa es una condición de discapacidad, o porque sacarla y dicen para qué, yo voy a decir que tengo un trastorno ¿Se bipolar. oculta un poco eso? Hay algunas discapacidades que sí. Y por otro lado, que además en el mundo de la discapacidad a veces hacemos lo que se llama que los códigos caducan. Hay algunas discapacidades que son progresivas. Entonces requiere que ese profesional esté evaluando constantemente a esa persona, porque si no la ponemos en riesgo en ese lugar de trabajo. Por eso hablar de diversidad es profesionalizar. Y hablar de discapacidad es dinámico, o sea, la discapacidad en general, la accesibilidad es dinámico, porque al Claro, final va mutando. la persona mayor hoy día puede tener una discapacidad producto de su vejez. Entonces es dinámico y es súper casuístico también. Cuando de repente a mí me dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que hacerte un checklist, es que no existe el checklist. Uno es súper casuístico porque va a depender de lo que hablamos hace un rato, el perfil, el cargo, la actividad que se realiza ahí, entender, hablar con el dueño de casa, como digo yo, y entender cuál es la función, cuáles son los tiempos, cuál es la actividad, y ahí empezar a hacer el match y poder encontrar el mejor... la mejor convergencia entre la actividad que se realiza en un lugar, cuáles son los ajustes que tengo que hacer y cuál es el perfil de cargo asociado a una persona con discapacidad que pueda llevar adelante esa acción o no, ¿cachai? Oye, delante estábamos hablando de la empresa privada en lo particular. Quiero llevarla al Estado y particularmente a Cenadis. Cenadis, ¿es capaz de hacer esto realmente o queda grande, hay que potenciarlo? Sin querer golpear, pero en general, ¿cómo ven ustedes el rol que tiene Cenadis? ¿Levanta números nomás y falta más acción? ¿Faltan lucas? Yo creo que Cenadis es una institución que le faltan recursos. Para poner un dato, no me acuerdo específicamente el número, pero Cenadis otorga ayudas técnicas de distinto tipo. Y no alcanza a llegar ni al 5% de la población que necesita una ayuda técnica a nivel nacional. ¿Qué es una ayuda técnica? Una silla de ruedas, un bastón, prótesis. Todo lo que apoya todo lo que tu déficit. auditivo, Ya. Audífonos, lentes. O sea, y hay un presupuesto para eso, pero el presupuesto es tan acotado que en realidad no alcanza a llegar al universo de personas que realmente necesitan. Por lo tanto, y esto es verdad, entre que así es la rifa, entre que así es la cuestión, entre que te juntas con tus amigos, así funciona el mundo de la discapacidad, como cuando uno tiene cáncer y tiene que hacer rifas para poder costearlo, es bien de esa línea. No. Entonces, hoy día Cenadis en general, yo creo que le faltan recursos y yo creo que le falta posicionarse más a nivel regiones
la metropolitana no es Chile, y existe lo que antiguamente trabajábamos en la Comisión de Discapacidad, la SOFOFA, y trabajábamos con los consejos comunales de discapacidad, donde también dentro de los consejos comunales ellos tenían voz, eran escuchados, existe un consejo consultivo de la discapacidad también a nivel nacional. Entonces yo creo que le faltan posicionarse más en el territorio y poder tener más recursos para poder llegar al universo, que yo creo que es más de los 3.2 millones de personas con discapacidad que hay en Chile hoy día. Sí, últimamente no me ha tocado estar no me puedo pronunciar, pero sí en su minuto me tocó, como parte de la sociedad civil, estar muy de cerca trabajando con Senadi, desde las distintas miradas de la discapacidad, de personas con discapacidad, familiares con discapacidad, fundaciones que atienden a personas con discapacidad, y yo creo que la tarea es que hay un mínimo, y de lo que decía Fernanda, el mínimo, de los mínimos, lo higiénico, es asegurar las ayudas técnicas y que no se postule una ayuda técnica. No puede ser, Álvaro, que uno postule para tener una ayuda técnica. Sí, claro. Está bien, pero estamos hablando de falta de recursos solamente, o está muy en pañales esto de cara al Estado y no es una prioridad y nunca lo ha sido, está empezando a hacerlo recién. Quiero un poco ese análisis. Yo creo, no sé, yo estoy hablando súper personal desde lo poco que conozco Senai, porque como dice la Nela también, no me ha tocado en los últimos años trabajar con ellos, pero yo creo que es una institución que le falta apoyo desde el Ministerio de Desarrollo Social. Hace unos años atrás, para la última... ¿cómo se llama esta cuestión? El último censo, se había trabajado una planilla importante para saber realmente cuántas personas con discapacidad habían en Chile. Y por X motivo esa planilla pasó de ser X preguntas a ser, no sé, 4, por decirte un número. Entonces yo creo que falta, no sé cómo decirlo para que suene no bien, tan mal, pero yo creo que falta un poco de entendimiento. ¿Decisión política? Puede ser decisión política. Yo creo que faltan herramientas, falta recursos, faltan profesionales. Profesionales me lo dijeron también el otro día, que faltaban muchos profesionales técnicos bien capacitados. Hoy día el Estado en temas de accesibilidad a nivel nacional, si tú ponías un número grande, se hizo un levantamiento de 1.000 edificios públicos. De los 1.000 edificios públicos se pudo... Creo que se llegó como al 10% que eran accesibles. Ya, ¿y qué países ya la delantera en esto? Me imagino que Europa. España lleva 40 años. España. ¿Y en qué se diferencia de nosotros, España? España yo creo que han recorrido el camino de la convicción de que hay un tema de que las personas van a vivir mucho tiempo. Y la discapacidad es directamente proporcional con la edad. Entonces, cuando tú naces sin una condición de discapacidad, sí va a ser probable que en el transcurso de tu vida, por un tema de edad, que probablemente tengas una condición de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de rampa, hablamos de audífono, hablamos porque probablemente en la vida te van a ir pasando esas cosas. Y yo creo que esa convicción tiene que ver con atreverse a hacerlo. Y en el caso del sector público, yo creo que ha habido esa mirada un poco miope de que recién ahora la ley establece que también el sector público tenga profesionales para gestionar la diversidad. Cuando la ley estableció que en Chile era el 1% era sector público y privado. Vimos que se necesitaban gestores de inclusión, pero solo era para el sector privado. Entonces uno dice, bueno, el sector público, ¿cómo lo va a hacer? Claro. Ahora la modificación de la ley establece que sí. Entonces va un poco más atrás y yo creo que tiene que ver con un tema de convicción. Yo creo que habiendo convicción y también un marco de fiscalización. Sí. Lamentablemente parece que funcionamos mucho por esa vía. Parece que todavía funcionamos así en Chile. Yes. Feña, al igual que Anabela, tú eres arquitecta, profesión o arquitecto. Arquitecta, ya. De profesión, hay gente que no le gusta. Arquitecta. De profesión, también tenía como un estudio en el fondo. Hay hecho también 1000 cosas, participado en 1000 paneles, hay cofundadora de ese emprendedor, tenéis directorio de distintas instituciones. ¿Por qué especificaste en esto? Siempre me preguntan. ¿Y siempre te lo preguntas? Siempre me lo preguntas. No, siempre me lo preguntan. Como, yo soy una arquitecta bien rara. Yo de repente pienso, si no hubiese estudiado arquitectura, hubiese estudiado asistente social. Algo. Me gusta mucho el trabajo con las personas. Y encontré un poco el match entre cómo lo que a mí me apasiona hacer, que tiene que ver con acortar las brechas de desigualdad,
con poder visibilizar a una población que está invisibilizada, con otorgar oportunidades, desde mi profesión, desde el trabajo con las personas, desde poder ser ese puente, desde, entre comillas, a la arquitectura, que hago muy poca arquitectura, cómo genero y cómo hago que las cosas pasen para poder hacer que otros también puedan llegar. Y eso, desde mi profesión, o desde, más que de mi profesión, como desde mi expertise, porque yo soy experta en accesibilidad, veo temas de inclusión, y hace un tiempo atrás me estoy metiendo en la neuroarquitectura, que tiene que ver con el bienestar de las personas. Explícanos la neuroarquitectura también, por favor. Es muy bonito eso. Tiene que ver con cómo funciona el cerebro en relación al entorno. Y hay datos científicos y todo con respaldo científico, pero lo importante que es el entorno, lo importante que es las condiciones de temperatura, la biofilia, los colores, los olores, todo lo que nos rodea nos hace que ciertas partes de nuestro cerebro empiecen a actuar y a empezar a reaccionar y a hacer sinapsis y hacen que las personas puedan estar mejor o les provoquen cosas. Entonces, entre un estudio, no me voy a detener mucho, pero entre un estudio de cómo funciona el cerebro y las reacciones o, ¿cómo se dice?, estímulos del entorno, pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Como una persona mayor que tenga demencia, uno puede activarle con ciertos elementos del entorno, hacer recordar ciertos ejercicios o ciertos pasos de su vida para poder mejorarle su calidad de vida en función a su demencia, por ejemplo. ¿Y esto, Feña, ya se está aplicando en el espacio público, en lugares privados o en Chile todavía nada, no? En Chile muy poco, casi nada. ¿Hay alguien que esté haciendo algo en esta materia? ¿Yo? No, digo, alguien que esté ejecutando esto a nivel de proyecto. No. Es algo que está hace muy poquito. Bueno, España lo lleva a cabo hace mucho tiempo. Yo llevo ya hace más de un año haciendo posgrado en temas de neuroarquitectura y neurociencia, porque hoy día es una herramienta, pero de verdad que es fundamental para poder generar ciertos apoyos neurológicos a través del cerebro para mejorar la calidad de vida de la gente. Y la accesibilidad va de la mano con el tema del bienestar y de la calidad de vida de la gente. También. Y con la inclusión social de las personas y un montón de cosas que son bien bonitas y bien interesantes. Entonces, no sé por qué llegué a esto. Sí, por lo que te preguntaba Álvaro. Y sabes, Álvaro, porque eso puede sonar como súper humo, pero las personas sí notan la diferencia. Cuando uno le hace las preguntas en las empresas a las personas, ¿usted considera que en su equipo de trabajo hay confianza? No hay nadie que te dice, no entiendo la pregunta. Lo siente. Entonces, cuando dicen, ¿estoy en un espacio de trabajo que me gusta estar? Sí. Las personas sentimos cuando estamos en un espacio de humo, que sentimos que nos cuesta más respirar. Por lo tanto, todas estas miradas son claves. Y esas preguntas, cuando uno las hace en los riesgos psicosociales, a veces uno le pregunta a los líderes, que es lo que más me toca a mí, yo le digo, si esta pregunta no fuera anónima, y en tu equipo se le dice, ¿usted considera que su jefe es alguien confiable? ¿Qué contarían de tu equipo? Y ahí todos dicen, ya, bueno. Entonces, lo que no se ve no significa que las personas no lo sienten. Y esto que habla Fernanda es clave, y ahí uno dice, pucha, que vivimos en un país donde hay hartas diferencias. No todos tenemos la posibilidad de salir a la plaza. Claro, ahora, este es un tema ya, creo yo, bien avanzado, es como ya, está a otro nivel, ¿o no? Esto de la neuroarquitectura es muy lindo. Es muy bonito. Pero lo veo súper lejano todavía para Chile, ¿no? Y aparte que de alguna manera también impacta directamente en tu actitud, en tu estado de ánimo, en tu estado de ánimo, en tu rendimiento, comillas, en cómo funcionas en relación al espacio. Es distinto estar en una caja que en un lugar, y está comprobado, las personas que están en un hospital y se quieren recuperar, si tienen una imagen de la naturaleza o pueden mirar un árbol, se recuperan más rápido que si están en una caja blanca con una luz que más encima es reflectante que los invade. Hay estudios científicos con ratones que se ha hecho en distintas cosas. Entonces, hoy día pensar en que el tema de la accesibilidad, el tema de la inclusión laboral, el tema de la inclusión sociolaboral, cómo usamos el espacio, cómo usamos las plazas, cómo usamos el entorno, cómo usamos nuestros edificios, nuestras casas, todo podemos ir mejorando
para mejorar la calidad y el bienestar de las personas. Ahora esto debería comenzar quizá por las instituciones que trabajan con personas con... En la salud, por ejemplo, en la educación. En la educación nosotros, yo estoy chiquitito, en la educación se ve con los niños que tienen del trastorno del espectro autista, o sea, cómo puedes mejorar el rendimiento, cómo puedes entender cómo funciona la cabeza de un niño que tiene que es del espectro autista, en función a los elementos que tiene en una sala, cómo se comporta, los tiempos, las salas de calma para poder hacer una pausa antes de entrar a la sala. Todas esas cosas, de verdad, que yo estoy maravillada con el tema de la neurociencia, pero es importante hoy día considerarlas desde los espacios íntimos hasta en los espacios laborales. Y uno cree que no le afecta, Álvaro, porque requiere esto una etapa de formación, pensando en las personas con trastorno de espectro autista. Primero tienes que tener una formación de qué le podría pasar a una persona con trastorno de espectro autista ahora en Año Nuevo. Por ejemplo, hipersensibilidad auditiva, va a escuchar los ruidos y se va a descompensar. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú generas ambientes más respetuosos, más inclusivos, te contagian. Dime si no, Álvaro, cuando uno va a una reunión, cuando uno llega atrasado a una reunión, 10 minutos atrasada, y uno se sienta, uno logra percibir cómo está esa reunión está pesada, no pesada, y no porque alguien sacó una pistola y mató a alguien, uno lo nota. Entonces, estos contextos hay que tener mucho cuidado, porque de donde yo trabajo, yo me voy a contagiar, sí o sí. O sea, yo voy a entrar a un lugar y me voy a contagiar, quiera o no. Por lo tanto, es bien bueno preguntarse, yo quiero estar en ese espacio, y a su vez preguntar de qué yo voy a contagiar ese grupo. Oye, Anabela, tú también eres speaker internacional y saliste top 10 mujeres líderes de recursos humanos de la TAM. Sí. Y me llamó la atención que eres creadora de una metodología de sostenibilidad relacional. Nos quedan pocos minutitos. Cuéntanos bien en Esa concreto metodología. de qué se trata esa metodología. Crear una metodología no es fácil. Esa metodología parte del principio de unicidad, que todas las organizaciones, así como las personas, son únicas y repetibles. Por lo tanto, hay que partir por un diagnóstico. A veces todos queremos copiar el sitio web del otro, la política de diversidad del otro. Bien, vamos con las ideas generales, pero partir por un diagnóstico. Y el segundo elemento que tiene que ver con las 5C que hablamos nosotros, de que todo es posible si hay convicción. Y después que hay convicción, tiene que haber coherencia. Porque no, sí, yo creo, pero tiene que haber coherencia. Y cuando hay coherencia, que tiene que haber cero tolerancia. Y no marcar diferencias. Y ese es un camino que te va armando con lo que nosotros decimos la tierra fértil, para que ese jardín sea creíble. Y cuando tú lo haces creíble, ¿sabes lo que genera? Fidelización de las personas. Atracción de talento. Cuando hoy día la empresa dice no, nadie quiere trabajar acá, no duran poco tiempo, algo pasa con esta metodología que tiene que ver que en algún minuto alguien no fue coherente y que el dato no cuadró con el video, hablamos súper en bonito, pero lo que hacemos no coincide. Y esa metodología tiene que ver con otro elemento que llamamos los GP, que es desarrollar influencers en las organizaciones que sean GP, que son guardianes promotores. Es decir, yo recibo una formación donde yo sé que hay ciertos comentarios que hay que tener cuidado, pero además yo tengo que ser un promotor. No sirve que yo esté en una esquina parado viendo quién se cruza el semáforo si es que yo no soy coherente. Y ahí lo hacemos todo con un plan permanente, igual que un jardín, Álvaro. Si tú no vas a regar el jardín el lunes, pues no lo regaste nunca más. Esa es una metodología que nosotros acompañamos a las organizaciones y que sirve para la vida. Si tú no sostienes las relaciones en tu familia, de amigos, desde ahí, no, es muy estéril. Bien, oye, corto para despedirnos, ¿dónde pueden ubicarlas, pillarlas, quienes hayan estado escuchando el programa? Instagram nomás, po. ¿Dónde? A mí ¿La me hackearon dirección, el po? Instagram de Alvarito después ¿En de serio? candidata constituyente, me lo hackearon, así que empecé de cero. ¿Cuál es? Es Fer-San Martín-Guggen, Gougain. Gougain. Sí. Y el de la consultora es Gougain Arc en Instagram. Lo ocupo poco. Más que en el LinkedIn, yo creo que Fernando San Martín Guggen. En LinkedIn. En LinkedIn. Sí. ¿Y tú, En Anabela? LinkedIn, Anabela Capetillo, y también en nuestro sitio web Sostenibilidad Relacional. Perfecto, pasado los mensajes, entonces nos despedimos, Gracias. Anabela y Muchas gracias. Feña, de verdad, Muy muchísimas entretenido. gracias. Entretenido el programa. Obviamente siempre quedan cosas por hablar, pero resumen, queda mucho por avanzar, se ha ido avanzando Pero sin se puede. duda, pero se puede. Y eso es lo importante, así que nos quedamos con eso, nos despedimos. Muchas gracias por haber Muchas estado gracias, acá. chicos. Y a ustedes, amigos, nos Gracias. vemos, amigos y amigas, nos vemos en un próximo programa de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Chao. Buenísimo.
Ya. Esta pyme llamada La Metro cierra las cortinas solo por hoy. Chile al hombro. El show de los emprendedores vuelve al trabajo el próximo sábado justo al mediodía, cuando nos conectemos nuevamente con más historias de vidas e inspiradores testimonios de éxitos y aprendizajes en voces de sus verdaderos protagonistas, acá en la 95.9. Chile al hombro. El show de los emprendedores es otro emprendimiento familiar de La Metro.